Hola, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es otra presentación de la revista Radiology para RCNA. Es un artículo que fue publicado el 1 de junio de 2021. Allí tienen el acceso, si pueden acceder cuando quieran echarle un vistazo. Este es apenas un repaso y una cuestión interpretativa. El artículo habla sobre la radiología vascular intervencionista, ¿sí? El artículo se llama Dilatación percutánea con balón papilar transhepático versus colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para cálculos del conducto biliar común, un estudio prospectivo multicéntrico. De manera brevemente introductiva, lo que podemos hacer un refresh es acerca de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es la que se recomienda principalmente en cuanto a la directriz para la eliminación de cálculos del colédoco, ¿sí? Pero es un desafío técnico para algunos pacientes que presentan una baja reserva cardiopulmonar y algunas otras anomalías anatómicas del tracto gastrointestinal superior. El propósito principalmente de este artículo se basa en la comparación de las técnicas de dilatación con balón papilar transhepático percutáneo versus el CEPRE, ¿sí? Para la hora de la eliminación de los cálculos del colédoco. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad bastante prevalente, la colelitiasis, ¿sí? Incluyen otras anomalías como lo que son el desarrollo de las hepatolitiasis, las litiasis vesiculares y la propiamente dicha coledocolitiasis, ¿sí? En cuanto a la coledocolitiasis, hablamos principalmente de una obstrucción biliar, lo que pueden desarrollar colangitis, pancreatitis y algunos cuadros de cirrosis biliar secundaria. Y los cálculos que terminan impactados en esta región, ¿sí? Se les trata comúnmente, como habíamos dicho, con la técnica de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿sí? Y las exploraciones laparoscópicas en los procedimientos colangioscópicos, ¿sí? La exploración laparoscópica de esta misma área y los procedimientos requieren anestesia endotraqueal, ¿sí? Por lo tanto, son pacientes que demandan una reserva cardiopulmonar adecuada. Esta propia técnica ha evolucionado en el tratamiento de la escolelitiasis y se ha utilizado cada vez más a la hora de la eliminación de estos cálculos. Es posible que algunos de los pacientes con disfunciones cardiopulmonares graves no puedan tolerar esta técnica, ¿sí? En cuanto a la colangiopancreatografía retrógrada, se puede presentar un verdadero desafío respecto a la prohibición en algunos pacientes con antecedentes de gastrectomía subtotal, como es el caso de los pacientes sometidos a BILROT2, con antecedentes también de varices gastroesofágicas, como así también los antecedentes de divertículos parapapilares. En cuanto a lo que es la técnica de la dilatación por balón papilar transhepático percutáneo, es un procedimiento alternativo que es mínimamente invasivo y que se utiliza para eliminar los cálculos del colédoco. Lo que trata de hacer básicamente es un estudio, ¿sí? Un estudio de corte, el cual se torna de tipo prospectivo y multicéntrico para poder evaluar justamente la efectividad y la seguridad de la dilatación con balón papilar transhepático percutáneo frente a la técnica del CEPRE en pacientes con cálculos en el colédoco, ¿sí? Los materiales y métodos fueron un total de 20 departamentos de hospitales de diferentes regiones de China, ¿sí? Los cuales se hicieron un estudio de corte prospectivo con inscripción de pacientes entre agosto del 2016 y febrero del 2018, con seguimientos hasta febrero de 2019. El protocolo de estudio fue aprobado por los diferentes comités de ética de cada uno de las instituciones donde se llevó a cabo, ¿sí? Se tomó en cuenta el cálculo del tamaño de muestra sobre la base de estudios previos, ¿sí? Una tasa de éxito de técnica del 85% para el CIPRE, mientras que para lo que fue la técnica de dilatación por balón, un total del 98%. ¿Sí? Y los datos de cada uno de los grupos permitieron el 90% de poder para detectar una diferencia significativa con un alfa de 0,5 y el 10% de pérdida durante el seguimiento, ¿sí? Los reclutamientos de participantes y elección de la técnica de una versus la otra, ¿sí? Para la inclusión de los participantes, tenían una esperanza de vida prevista de un año más, de 1 a 3 cálculos, siendo el de mayor relevancia, no más de 30 milímetros, y sin cálculos en el conducto biliar intrahepático o vesícula biliar, como se verificó previamente con algunos otros métodos diagnósticos, como son tomografía, resonancia
y ultrasonido. Bueno, brevemente el cuadro lo que nos muestra el diagrama del flujo, ¿sí? Como con la angiografía, con la angiopancreatografía retrógrada, se determinaron algunos de los cálculos a nivel biliar, y estos mismos fueron discriminándose, ¿sí? Un abordaje total de 261 participantes con cálculos en el colédoco y 16 personas que se negaron a participar, de los cuales 51 participantes fueron excluidos por diferentes razones, teniendo en cuenta el diámetro mayor del cálculo, ¿sí? Superando los 30 milímetros, cálculos concomitantes del conducto biliar intrahepático o cálculos en vesícula biliar, insuficiencia cardíaca grave, enfermedades pulmonares avanzadas, puntuación del desempeño de Karnofsky, y por supuesto disfunciones hepáticas y coagulopatías graves, ¿sí? Del total quedaron un número total de pacientes de 554, ¿sí? De los cuales se perdieron 21 durante el seguimiento de fase. Respecto al uso de corte, para tener en cuenta lo que fue el uso de la dilatación con balón transhepático percutáneo, ¿sí? Fueron 8, y, 13 y 8 para los que se usaron las técnicas de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, en las primeras imágenes que estamos viendo son las que pertenecen a una paciente de 56 años, en el cual se observan los cálculos en el colédoco, ¿sí? En la primera imagen vemos un coronal de una resonancia magnética, una colangiopancreatografía que muestra los cálculos, ¿sí? A nivel del colédoco, si lo podemos ver acá, son puntualmente 2, y la colangiografía percutánea, ¿sí? Anteroposterior, que nos muestra la anatomía del sistema ductual biliar y, por supuesto, releva la ubicación y el tamaño de los cálculos de las mismas, ¿sí? Vemos cómo se dilatan y acá la presencia con una mayor amplitud y definición. Este primer cuadro lo que trata de mostrarnos es las características demográficas y basales respecto a cada uno de los pacientes a los cuales fueron sometidos, ¿sí? Teniendo en cuenta los análisis de imágenes, en cada una de las técnicas empleadas, puntualmente en el uso del balón percutáneo, ¿sí? Muestran la primera imagen de la izquierda, ¿sí? Una colangiografía anteroposterior, donde se estaciona a nivel del esfínter papilar, ¿sí? Mostrado ahí con una flecha, ¿sí? Y cómo se dilató con un catéter balón, mientras que la imagen de la derecha, ¿sí? Se utiliza como el balón se ha reinsuflado para poder empujar los cálculos a través de la papila, haciendo una correlación justamente del mismo acto, ¿sí? La colangiografía anteroposterior nos muestra 2 cálculos del colédoco que marcan acá con las flechas, ¿sí? A ver si me libera ahí la flechita, muy bien, ¿sí? Los cuales se introdujeron finalmente hacia el duodeno. Y la imagen de una colangiografía obtenida en el seguimiento de posterior a una semana que muestra el conducto biliar extrahepático, ¿sí? Totalmente libre de cálculos, ¿sí? Ya se habían eliminado. Bueno, en cuanto al seguimiento, nos habla justamente de eso, que se realizó en las semanas 1, 3 y a 6 meses. Y cada 6 meses, a partir del entonces, inclusive hemograma estándar, las pruebas funcionales hepáticas, mediciones del nivel de amilasa sérica y tomografías abdominales. Se realizaron también algunas ecografías y colangiopancreatografías por resonancia magnética cuando se tenían las sospechas de recurrencia de litiasis, ¿sí? En el caso de no poderse confirmar con las tomografías. Equipos provistos por la empresa Siemens y los software fueron provistos por IBM. En cuanto al análisis estadístico, bueno, teniendo en cuenta las variables que se analizaron, ¿sí? Bueno, la prueba exacta de Fisher y las variables continuas que se analizaron en la prueba de TED Student, las variables basales con un P menor a 0,10 que incluyen los análisis multivariados. Para los resultados binarios se informaron porcentajes de un IC de 95%, con un riesgo relativo no ajustado que se estimó en una tabla de 2x2 y el riesgo relativo ajustado
que se estimó mediante la regresión de Poisson modificada, teniendo así el resultado continuo, las diferencias no ajustadas, mediante un IC del 95%. En cuanto a la puntuación de propensión, se calculó mediante lo que fue la regresión logística, teniendo en cuenta las inclusiones de sexo, edad, reserva cardiopulmonar baja y tamaño de los cálculos. Ese emparejamiento, ¿sí?, del vecino más cercano, se realizó con un ancho de calibre de 0,1 y se requirió igualar exactamente la reserva cardiopulmonar baja para los análisis estadísticos que se realizaron con SPS en la versión del software de IBM. ¿Sí? Las estadísticas de significación estadísticas se definió con un P de menor a 0,05. ¿Sí? Lo que nos deja en resumen es que justamente la dilatación papilar transhepática percutánea con balón tiene una tasa de éxito similar para la eliminación de cálculos del colédoco de una menor incidencia respecto a las complicaciones perioperatorias en comparación con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópicas, siendo los resultados claves una tasa de éxito técnico en el grupo de dilatación papilar con balón transhepático percutáneo del 99%, y que fue similar a la del grupo de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿sí?, que fue del 98%. Y la incidencia de complicaciones perioperatorias fue menor en el grupo de la dilatación papilar, ¿sí?, respecto al grupo del CEPRE, con un riesgo relativo del 0,27% para una tasa de 4% y 8% respectivamente. Muchas gracias.